Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy cocinamos para la hora del té. El tea time o esa pastelería para la hora del té siempre va a incluir, como hemos visto en encuentros anteriores, scones, confituras, mermeladas, budines y preparaciones secas que justamente sirven para tomar con esa bebida. En el día de hoy lo que vamos a preparar son masitas con avellanas. Vamos a utilizar ese mismo producto tomado para hacer dos recetas distintas. Y son recetas súper lindas como para que ustedes puedan acompañar el té o el café, y si no también sirven como ideas para regalar. Es decir, son pastelerías secas, pequeñas, del estilo de los petit fours secos, que ustedes podrán después envolver, atar y poder regalar ya que se conservan fuera de la heladera muy buen tiempo y realmente sin perder ninguna de sus virtudes. Vamos a hacer dos preparaciones como les dije. La primera, mordiscos de avellanas, y la segunda se llama sablé bicolor o sablés bicolores. Es decir, dos galletitas secas, el mismo producto, dos técnicas distintas. Para la primera de ellas, para los mordiscos de avellanas, lo que vamos a hacer es primero colocar chocolate sobre un baño de María para que funda. Siempre trabajamos con chocolate cobertura, en este caso es chocolate semiamargo. Ustedes lo dejan sobre el baño de María, por supuesto apagado el fuego, todavía siempre queda algo de vapor por debajo. Y si bien el chocolate todavía no perdió la forma, ya está realmente fundido y yo lo voy a poder empezar a mezclar. Entonces, el chocolate, ven, se funde perfectamente, ya lo puedo retirar del calor y entonces lo voy a llevar sobre la mesada de trabajo para mezclarlo con manteca o mantequilla. Esto es chocolate cobertura semiamargo, fundido, con manteca, está en cubitos, pomada, entonces se une perfectamente. Ustedes también pueden partir de la base desde el vamos, colocar la manteca y el chocolate a fundir. Si no están trabajando con chocolate cobertura y trabajan con algún chocolate que tiene mayor contenido en azúcar, coloquen la manteca desde el vamos porque va a necesitar de esa manteca o mantequilla fundida en el momento de la preparación. Esto une, por supuesto, perfectamente bien porque es materia grasa y materia grasa lo vamos a dejar a un costado. Para estas galletitas, que son muy húmedas, lo que vamos a hacer es batir huevos con azúcar y esencia de vainilla. Entonces, 2 huevos, vamos a mezclarlos con azúcar y esencia de vainilla y lo vamos a batir. Eso lo vamos a hacer antes de incorporarle el chocolate fundido. Tenemos ahí, solamente es lograr que el azúcar se funda dentro del líquido de los huevos, así podemos después incorporar tranquilamente eso. Siempre que hacen estas galletitas, recuerden esos pasos de temperatura, es decir, primero ponen a fundir el chocolate, después lo retiran del fuego y agregan la manteca, tal que cuando entre acá ya esté hecho una pasta y que no esté líquido, porque si no las galletitas van a quedar muy líquidas y vamos a tener que enfriarlas antes de ir al horno. En cambio, si hacemos de esta manera, con estos pasos, no vamos a tener todo ese trastorno y vamos a poder moldearlas en el mismo momento. Cuando comienza a aumentar el volumen, ya directamente detenemos el batido para seguir trabajando. Esto ya está. Esto lo dejamos por acá. Y ahora entonces nos buscamos una espátula para seguir trabajando. ¿Qué es lo que le vamos a incorporar? Esta crema de chocolate que teníamos acá, chocolate y manteca, va junto con huevos, azúcar y vainilla. Y después, como elemento ligante, por supuesto que tenemos harina de trigo, sin incorporarle polvo leudante, solamente harina de trigo. Unimos, incorporo la harina y después tenemos chips de chocolates que ustedes pueden lograrlo de distintas formas. Una es, lógicamente, comprando barras de chocolate y cortándola en cubos pequeños. Otra es fundiendo chocolate cobertura. Le agregan una cucharada de agua o de coñac y con una manga trazan líneas muy finas. Cuando esas líneas están frías, las cortan
con un cuchillo filoso, entonces les quedan así como pequeños pedacitos de chocolates y los pueden utilizar como chips de chocolates. Y en la industria de la panadería y pastelería vienen chips como estos que resisten alta temperatura. Entonces son pedacitos de chocolate que están recubiertos como con una capa de almíbar que les permite ir al horno, cocinarlos y cuando salen del mismo mantienen su forma. Se utiliza mucho para muffins, para este tipo de galletitas, para facturas. Tenemos la masa, incorporamos los chips de chocolate y después, por último, incorporamos las avellanas. Esas avellanas están peladas y repeladas. Las avellanas tienen siempre una cáscara dura que sacamos y después tienen una piel color marrón oscuro que cuando ustedes colocan las avellanas en el horno, en una asadera limpia, sin manteca ni nada, por el solo hecho de que se empiezan a tostar, esa piel libera la fruta y entonces la podemos trabajar directamente ahí. Cuando ustedes sacan del horno, lo que tienen que hacer con las avellanas, estas ya están peladas, pero las ponen entre dos trapos limpios y entonces sacan el resto de la piel de esa forma. Les va a quedar toda la piel adherida al repasador y las avellanas van a quedar limpias. Esa es la forma de pelar avellanas. Cuando pelan almendras, las tienen que hervir un minuto y después hacer lo mismo con el repasador, pero con las almendras húmedas. Esa es un poco la diferencia entre pelar avellanas y almendras. Las colocamos enteras. Estas están frías, pese a que están en la placa de horno, están frías y están enteras, por supuesto, manteniendo la forma esferoidal que tienen siempre este tipo de frutas, como las avellanas o la nocciola, como se llaman en Italia, que es donde más se producen, ¿no? En la zona de Campania están los mejores cultivos de avellanas, prácticamente las avellanas del Piamonte. En este caso vamos a cocinar las galletitas en un tapiz siliconado que ya tiene huecos donde alojar la masa. Entonces vamos a trabajar un poco más simple. No coloco en una manga porque no pasarían después las avellanas enteras. Entonces lo vamos a hacer con 2 cucharas. Esta masa, si a ustedes no les alcanza el molde de silicona, pueden guardarla en la heladera hasta que liberen el molde y así hacer la preparación. Lo que van a notar es que endurece, porque lógicamente hay tanto chocolate, hay grasa también de la mantequilla, entonces esto endurece como una pasta y quizás ahí es más fácil poder trabajar haciendo esferitas y cocinarlas. Cuando no disponemos de una placa siliconada de este estilo, lo que podemos hacer es enfriar la masa, hacer esas esferas como les acabo de decir y entonces colocar las esferas separadas unas de otras en una placa con papel manteca enmantecado y la placa fría. Cuando llevamos al horno van a ocupar mayor superficie, se van a aplanar hacia los bordes y van a quedar con una forma un tanto distinta, pero no menos ricas para nada. También esta masa ustedes pueden utilizarla, imagínense, si tienen una base de tarta hecha con alguna masa quebrada, cualquiera de las que nosotros utilizamos, le colocan una capa de dulce de frambuesas o de algún dulce ácido, como puede ser de damascos también, y la capa de esta preparación. Ya entonces para lograr, por ejemplo, una tarta de 20 centímetros con 1 centímetro por encima de esta masa y llevan todo al horno. Imagínense, les va a quedar una tarta de avellanas y damascos súper fina y muy exquisita porque son sabores increíbles. Con esta cantidad de masa ustedes van a poder sacar aproximadamente unas 60 galletitas y entonces el rinde es importante. Vamos a horno 170 grados, entre 160 y 170, pero a 170 grados podemos cocinarlas. En el horno van a estar 8 a 10 o 12 minutos, depende de la profundidad de los moldecitos, es lo que va a necesitar como tiempo. Una vez que las retiran de los moldes siliconados, deben esperar a que estén fríos para poder desmoldarlas.
de esas galletitas tan húmedas al principio para fabricarlas, que después endurecen en el horno, vamos a pasar a una galletita con el sistema tradicional, lo que son los petit fours clásicos secos, en este caso trabajados como una masa sablé bicolor, dice la receta. Nosotros vamos a hacer primero la que es oscura. En esa masa sablé va a comenzar con manteca y azúcar a blanquear en la máquina. Vamos a utilizar la lira o la hoja, que es este elemento que sirve para mezclar las preparaciones con manteca y no dar demasiado volumen, porque yo acá no quiero unión, pero no quiero aumento de volumen. Entonces, colocamos manteca o mantequilla, colocamos azúcar impalpable y esto lo vamos a comenzar a trabajar de a poco. Voy a colocar también el cacao amargo para que la masa sablé sea con un tono de color oscuro, de color chocolate, mucho más intensificado. Entonces el cacao lo vamos a agregar desde el principio. Y le vamos a agregar una pizca de sal fina. Siempre para reforzar todos esos sabores de chocolate vamos a agregar una pizca de sal fina. Una vez que unió, lo que tenemos que agregar son 2 huevos, harina y por último tenemos por supuesto las avellanas, que también quiero que queden enteras. Entonces, tomamos acá, no vamos a aromatizar ni con vainilla ni con limón para que nos quede nada más que el sabor de este cacao amargo. Cuando elijan cacaos amargos que sean de muy buena calidad. Realmente los van a poder elegir por precio, realmente los cacaos amargos son muy caros porque mantienen gran parte de la manteca de cacao dentro del cacao amargo y entonces por eso son mucho más caros. Y también se van a dar cuenta que los cacaos de buena calidad son bien oscuros. En cambio, los que van tirando a los tonos de canela molida son porque le han sacado la manteca de cacao y solamente ha quedado prácticamente la semilla molida. Y a veces tienen un remanente. Cuando hablamos de cacaos amargos de buena calidad me refiero a que les quede un residual de manteca de cacao del 14 en adelante. Los cacaos europeos tienen un 22 o 24%, los cacaos nacionales arrancan generalmente del 16 para abajo, 16%. Una vez que tenemos unido eso, vamos a incorporar la harina. Incorporamos la harina, esperemos que no vuele para todos lados. Vamos a mezclarla un poco y después de a poquito vamos a incorporar. Y una vez que haya incorporado la harina, le vamos a colocar las avellanas molidas a último momento. Las avellanas son siempre el símbolo del Piamonte, ¿no? De Torino hay muchísimas pastelerías que tienen las avellanas como su símbolo y son las más reconocidas en el mundo, las avellanas del Piamonte. De ahí salió esa famosa pasta, la gianduja, es una pasta de un símil chocolate hecha justamente con avellanas, azúcar y después chocolate. En su momento salvó el prestigio. ¿Esto querrá salir o no querrá salir? Me parece que no. Ahí estamos. Vamos a colocar un film para recibir la masa que es muy tierna. Es una sablé muy tierna, por eso nosotros ya directamente la vamos a recibir sobre el film. Y ya nos damos cuenta que si toda esta manteca tiene que enfriar para endurecer, lo mismo la harina. Ustedes las masas de cacao cuando dicen, uy, la masa se ve mucho más oscura que lo que me salió. Resulta que la masa está clara acá porque todavía tiene mucho aire que incorporó, pese a que no queríamos, siempre incorpora aire durante el batido. Y por otro lado, el cacao amargo no hidrató, entonces al hidratar se va a poner más oscuro. Por eso las masas que uno realiza cuando recién están listas son mucho más claritas que aquellas que salen de la heladera después del reposo. Hacemos un cuadrado de aproximadamente 15 por 15, altura, y esto tiene que enfriar. La masa está muy blanda, esto tiene que enfriar antes de poder trabajarlo. Entonces lo llevo a la heladera y ahí traigo uno que ya está listo. Acá sacamos ahí y
vamos... Esto es lo que nosotros tenemos como el pancito de masa oscura. ¿Y dónde está lo del bicolor? Porque decíamos, hablé bicolores. Lo del bicolor está porque aparte de hacer esa masa, también nosotros podemos hacer una masa sablé o una masa sucré blanca, o las de vainilla, digamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un sándwich entre esta masa oscura con las otras dos blancas. Para eso tenemos yema batida, siempre la mantenemos con film hasta último momento, con lo cual nosotros vamos a pincelar con yema, cuidado, no con huevo, porque la albúmina después aumenta de volumen bastante en el horno y despega esta superficie. Tiene que ser solamente yema, la parte amarilla del huevo, solamente yema. Con esto cortamos, ¿ven? Apoyamos acá, tapo con la otra masa y esto tiene que ir envuelto a frío hasta que, por supuesto, enfríe como para poder cortarlos. Una vez que este sándwich, podríamos llamarlo así, ha sido listo, lo dejan siempre con frío y hasta lo pueden congelar. Entonces, el día que se dedican a hacer eso, hacen una buena cantidad de masa y después las tienen congeladas, listas como para poder cortarlas. Vamos a dejar esto acá atrás. Busco una placa y entonces vamos a cortar ahora las galletitas. Lo primero que tienen que hacer es liberar el frente para que les quede ahí. Y después lo que vamos a armar es, con una regla van a medir más o menos de 2 por 2. Entonces van a marcar las galletitas en este sentido, como para poder, acá no liberé el frente, vamos a liberarlo ahí. 2, vamos a hacer algunas nada más como para que tengan una idea. El horno está a la misma temperatura, así vamos a poder cocinarlas simultáneamente. Y si no, por supuesto que pueden guardarlas. Son muy lindas estéticamente por el hecho de que justamente las avellanas, al quedar enteras, tienen un muy buen perfil. Acá liberamos ya este borde, entonces vamos a ir cortando. Fíjense qué fácil corto yo con este cuchillo que me permite llegar abajo de la mesada y no tener ningún tipo de impedimento con la tabla. Entonces, estos cuchillos que sirven para cortar quesos, no son para pastelería, son de cortar quesos, son los que nosotros utilizamos para esto. Vamos entonces a colocar las galletitas sobre una placa enmantecada o en este caso con un tapiz de siliconas. Las separamos un poco porque la parte oscura, por supuesto, que se hace más chata durante la cocción y llevamos a ese horno a 170 grados durante unos 10 o 12 minutos, depende del tamaño que las hayan cortado. Ahora, al llevarlas, supongo que ya estarán las otras listas. Un detalle, siempre que coloquen galletitas, que sean en forma regular unas a otras, porque el calor tiene que pasar en forma convectiva a través de todos los individuos que están sobre la placa. Vamos a las galletitas, vamos a colocar unas en la base y ya retiramos las otras que están listas. Las traigo rápido sobre la cocina, así las pueden ver. Tenemos entonces acá, vamos a ver si están, yo creo que sí. Ya formaron como una capa así totalmente brillante del azúcar por encima y entonces nosotros ya las podemos dejar unos minutos antes de poder desmoldarlas. Tenemos las sablé bicolores en el horno, tenemos los mordiscos de avellanas fuera del fuego. Entonces, ustedes van a copiar el paso a paso para hacer mordiscos de avellanas y sablés bicolores. Mordiscos de avellanas. Para la masa, fundir 220 gramos de chocolate cobertura semiamargo y fuera del fuego agregarle 40 gramos de manteca. Batir 2 huevos con 100 gramos de azúcar y una cucharada de esencia de vainilla. Unir
ambas preparaciones y agregarle 30 gramos de harina. Por último, incorporar 200 gramos de chips de chocolate y 200 gramos de avellanas repeladas tostadas. Colocar cucharaditas de masa en un molde siliconado. Hornear a 170 grados por 10 minutos. Para las sablés bicolores, blanquear 160 gramos de manteca con 70 gramos de azúcar impalpable y una pizca de sal. Agregar 20 gramos de cacao amargo y 80 gramos de huevos. Unir 200 gramos de harina y 100 gramos de avellanas tostadas enteras. Formar con la masa un cuadrado de 15 por 15 y 3 centímetros de altura. Pincelar con yemas 2 cuadrados de masa sucré blancas de 15 por 15. Armar como un sándwich y enfriar. Cortar las masitas de 2 por 2 centímetros. Hornear a 170 grados por 10 a 12 minutos. Como les dije, estos mordiscos del horno debemos enfriarlos algunos minutos porque de los moldes siliconados no se puede desmoldar en caliente. Por eso yo ya puedo acá trabajar bien con esta placa. Vamos a ubicar entonces las galletitas. Las sacamos prácticamente como de un blister de aspirinas, ¿no? Vamos sacándolas así y las vamos ubicando ahí. Son galletitas que, por el hecho de tener chocolate y manteca, de a poco van a ir cristalizando y se van a ir poniendo más rígidas. Por ahora son súper blandas, pero con el paso de las horas después se ponen más rígidas y las podemos entonces envolver como nosotros querramos. Ahí vamos a dejarlas muy lindas. Dos opciones para hacer con avellanas. Si no las quieren hacer con avellanas, por supuesto que la opción vale también para hacerlas con almendras o con macadamias o con castañas de cajú. No con nueces, pero sí con las otras frutas. Vamos a apoyarlos acá a los mordiscos y acá nos quedan unos sablés bicolores que vamos a armar en cajitas como para que ustedes puedan regalar. Quedan muy lindos, o poner en bolsas de papel celofán para después convidar o regalar o mantener en latas cerradas para que duren un poco más y no se tienten y al paso las coman todo el día. Entonces, tenemos estas dos propuestas con avellanas, muy lindas, muy ricas y fáciles realmente de preparar. Será hasta el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.